Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Abdías. Libro de Abdías. Nuevamente, hermanos, libro de Abdías. Y en esta mañana, hermanos, vamos a ver la segunda parte de la enseñanza del domingo pasado. El domingo pasado estuvimos aprendiendo, hermanos, básicamente un tema muy importante, el cual se titula Toma en serio los peligros de un falso sentido de seguridad. Toma en serio los peligros de un falso sentido de seguridad. Y básicamente el libro de Abdías, del versículo 2 al versículo 9, presenta por lo menos 5 peligros que tenemos que estar atentos para no caer en un falso sentido de seguridad. Y esos peligros, básicamente, la semana pasada lo que vimos fue no creerse más de lo que realmente somos y tener cuidado con el orgullo. Y el día de hoy vamos a ver del versículo 5 hasta el versículo 9, 3 más peligros. El peligro de la fragilidad de las riquezas, el peligro de las amistades humanas, ya que pueden fallar, y el peligro de la sabiduría que no puede salvarte. La sabiduría humana que no puede salvarte. Y eso es lo que vamos a estudiar desde el versículo 5 al versículo 9. Y leamos estos versículos, hermanos, del 5 al 9. Libro de Abdías, y dice así: si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimilladores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. No haré que perezcan aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Entonces, hermanos, tenemos aquí un precioso texto que nos advierte sobre tener cuidado sobre las riquezas, las relaciones o alianzas humanas y sobre la sabiduría humana. Oramos en esta mañana. Dios eterno, gracias por este día, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Ayúdanos, Dios, básicamente a entender, Dios, el peligro de que puede generar estos elementos, oh Dios, en nuestras vidas, y para poder nosotros entonces no depender de ellos y no creernos más que los demás por esas cosas, sino vivir en humildad como nuestro Señor Jesucristo nos lo ha mostrado. Gracias por todo. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, oh Dios, para poder recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, entonces el domingo pasado, como dijimos, nuestro estudio en Abdías, vimos esos 2 elementos que generan un falso sentido de seguridad. El primero que vimos la semana pasada fue creernos más de lo que en realidad somos y dejar llevarnos por el orgullo, sería el segundo elemento que vimos la semana pasada. Aprendimos cómo estas 2 actitudes llevaron a la nación de Edom a vivir engañado. Eso produjo un autoengaño que creía que era intocable, pensando que nadie le podría hacer enfrente, incluso Dios mismo, cuando en realidad Edom estaba bajo el juicio inminente de Dios. Es decir, en cualquier momento Edom iba a sufrir este juicio, y en el momento que menos lo esperaron, sufrieron el juicio de Dios. Y vimos cómo esas mismas advertencias que Dios hace en su palabra sobre Edom, se aplican hoy en día a nosotros. Si no caminamos con humildad, podemos caer en la misma trampa de la autosuficiencia y la arrogancia de la vida, hermanos. De la misma manera como lo hizo Edom. Ahora, en esta segunda parte del versículo 5 al versículo 9, vamos a considerar estos 3 elementos adicionales que muchas veces alimentan ese falso sentido de seguridad, alimenta ese sentido de superioridad y alimenta ese sentido de orgullo que tenemos nosotros muchas veces. Porque la verdad es esta, hermanos, independientemente, de una u otra manera luchamos con el orgullo.
De una u otra manera luchamos con el orgullo, como decíamos la semana pasada, sin importar el estatus social o los bienes que poseamos. De una u otra manera luchamos con el orgullo, porque el orgullo no es un problema de bienes o estatus, es un problema que trasciende del corazón y se manifiesta de una manera externa. Y de una u otra manera luchamos con esto y tenemos que poner los pies en la tierra y poder, en ese sentido, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de vivir en humildad como Él nos los mostró a través de su ministerio en la tierra. Entonces, estos tres elementos pueden generar este sentido de orgullo, de falsa seguridad, de que somos intocables, hermanos, cuando en realidad no es así. Estas cosas, riquezas, amistades, conexiones humanas y sabiduría propia, no es que necesariamente sean malas. Lo malo es que nos impulsan muchas veces a creernos más que los demás, y muchas veces nos impulsan a que dependamos de esto y no dependamos de Dios. De manera tal que es muy importante entender estos elementos bajo el ejemplo que Dios nos da en su palabra a través de la nación de Edom. Edom, hermano, no solo cayó por su orgullo, sino también por confiar en lo que tenía y en quienes le rodeaban. Tenía mucho dinero, tenía muchos recursos, pero al mismo tiempo tenía muchas alianzas humanas. Pero Dios le mostró que todo eso podía fallar. ¿Y qué pasó? Falló. No importó el dinero, no importó las alianzas humanas, no importó la sabiduría, no importó la fuerza. Eso no impidió el juicio de Dios sobre esta nación. Por eso ahora vamos a examinar juntos estos tres peligros y a preguntarnos con toda sinceridad, hermanos: ¿hay algo en mi vida que me esté dando un falso sentido de seguridad? No necesariamente sean esas 5 cosas. No necesariamente sea el creerme más de los demás, no necesariamente el orgullo, no necesariamente los bienes materiales, no necesariamente las alianzas o amistades humanas, no necesariamente la sabiduría o inteligencia que tengamos. Podrían ser otros factores también aparte de estos, pero estos son los que le afectaron a Edom. Por eso la pregunta, hermanos, que tenemos que evaluarnos hoy en día es: ¿hay algo en mi vida que me esté dando un falso sentido de seguridad? ¿Hay algo en mi vida que está impulsándome a creerme más que los demás? Y esa es una respuesta muy privada, muy personal, que cada uno de nosotros tenemos que responder. La otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estoy confiando en algo más en lugar de mi Dios? ¿Estamos confiando en cosas externas antes que Dios? Son cosas que tenemos que evaluar, hermanos. Por eso en este pasaje, básicamente de Abdías, versículo 2 al 9, nos advierte esos 5 elementos que debemos de vigilar cuidadosamente, ya que puede generar un falso sentido de seguridad y orgullo, hermanos, lo cual nos lleva a desobedecer a Dios, creyendo erróneamente que no sufriremos las consecuencias de su disciplina. Por eso es importante entenderlas. Y vamos a ver ese tercer elemento. Y el tercer elemento tiene que ver, hermanos, con: entiende el peligro de la fragilidad de tus riquezas. Entiende el peligro de la fragilidad de tus riquezas. Muchas veces, hermanos, las riquezas que podríamos poseer, llámense vehículos, casas, cuentas bancarias, amplio acceso crediticio en la banca, pueden generar en una persona un falso sentido de seguridad y de superioridad sobre los demás. Este tipo de confianza lleva a pensar que no se necesita nada de nadie, e incluso que no se necesita nada de Dios. Y tal fue el caso de la nación de Edom. No solo creían que eran superiores a otras naciones, sino que su arrogancia y soberbia los llevó a pensar que eran intocables. Las riquezas le dieron una confianza engañosa a esta nación. Pero lo cierto es que esas riquezas hoy están y mañana desaparecen. Y eso es lo que el mundo ha experimentado. Esos quiebres financieros, esos colapsos financieros en el mundo se han demostrado claramente. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en los pisos hablando financieramente, ¿verdad? Entonces, hoy es, mañana no es. Por lo tanto, no podemos depender de las riquezas, así como Edom quiso depender de ellas. Por eso, hermanos, no debemos de poner nuestra seguridad en lo material, ni creer que somos autosuficientes por lo que poseamos, ya que todo lo que
tenemos en realidad de quién proviene. De nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, podemos decir que en cierta medida, pero en realidad todo lo que poseemos proviene de Dios. ¿Por qué? Por lo que declara Salmo 24:1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que en él. ¿A quién le pertenece todo, hermanos? A Dios. Nosotros mismos les pertenecemos a Dios, de manera tal que todo es de Dios y providencialmente Dios nos ha permitido tener estas cosas, ¿verdad? Y dependemos de Él. Por lo tanto, tenemos que, en ese sentido, entender esto y no depender de las riquezas, de las cuales definitivamente son de Dios. Les invito, hermanos, entonces, que leamos el versículo 5 de manera cuidadosa y observemos el versículo 5. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que le bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Hermanos, literalmente el autor de Abdías literalmente está siguiendo con una serie de suposiciones que lo había hecho en el versículo 3 y 4. ¿Cuáles fueron esas suposiciones? Si te levantares como águila, si pusieras tu nido entre los cielos, entre las estrellas, de ahí, dice el Señor, te derribaré. Esas eran suposiciones que eran imposibles para Abdías optar o poder acceder a esas suposiciones. Es decir, Dios lo que está haciendo es, aunque tú, Edom, pudieras hacer esto, no me importa, de ahí te derribaré. Y las suposiciones siguen en el versículo 5, mostrando que aunque tuviese todos los recursos del mundo, no pararía la disciplina y el juicio de Dios sobre ellos. Y el versículo 5 abre con esas suposiciones. Si ladrones, si robadores de noche, si vendimiadores, esas son las suposiciones. Obviamente, más accesible y posible que le pase a Edom, de que ponga su habitación en las estrellas. Pero ese pasaje entonces despliega una serie de suposiciones. ¿Qué pasarían si llegase a pasar esto, verdad, a Edom en ese sentido? Y esta suposición es muy interesante. Está en una esfera de progresión que inicia de esta manera con ladrones, se aumenta la gravedad con robadores y después hace una comparación aún más excesiva con vendimiadores. Es casi como un crescendo, tres elementos que se despliegan en estas suposiciones muy importantes, incrementando la intensidad de las acciones que se comparan con lo que les sucedería a Edom. Primero se mencionan a los ladrones, quienes aún hurtan. Aunque hurten, aunque roben, no se llevan todos los ladrones. Siempre dejan algo atrás, ya sea por la prisa o por la imposibilidad de cargar todo. No lo pueden llevar todo. Roban lo que está a la mano, lo más disponible. ¿Okay? Luego habla sobre si usted observa el versículo 5, no solo los ladrones, sino robadores. Y una traducción aún más fuerte y enfática sería básicamente saqueadores nocturnos, que actúan con mayor violencia que los robadores, que los ladrones. Actúan con mayor violencia y exhaustividad en el acto de saquear a una nación. Pero aún así, los saqueadores dejan siempre algo atrás. No se lo llevan todo, siempre dejan algo atrás. Después de mencionar entonces a los ladrones y a los saqueadores, menciona a los vendimiadores. ¿Y quiénes son estos? Es una pregunta muy importante que responder. Vendimiadores, porque es una comparación que Dios está haciendo aquí. Los vendimiadores son aquellas personas que recogían el fruto de las viñas y aunque su labor es cuidadosa, siempre solían dejar frutos atrás en el momento de la cosecha, en ese sentido. Entonces, hermanos, eso es importante, va una progresión inmensa en ese sentido. Aunque ladrones dejen cosas atrás, aunque saqueadores dejen cosas atrás después de haber robado, aunque vendimiadores dejen fruto atrás, pero no será así con Edom, dice Dios. No será así. El juicio de Dios con Edom será fatal, será fuerte, será grave, a tal punto que no quedará ninguna de sus riquezas puesta en pie por parte de Dios. Y esto habla de la severidad del juicio de Dios, hermanos, sobre esta nación por depender sobre sus riquezas y no del Señor.
Hermanos, a diferencia de los ladrones y saqueadores, los vendimiadores dejan cosas, pero Dios enfatiza fuertemente que no dejará nada. Será una derrota total de magnitudes nunca vistas en un juicio de Dios como lo hizo con Edom. Entonces, ese es el elemento muy fuerte que tenemos ahí. Nuevamente, como dice el texto, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, hermanos, los ladrones sin duda causan daño y pierden y producen pérdida a sus víctimas en el ejercicio de su actividad. Sin embargo, la terminología que se usa es fuerte, mucho más intensa con los robadores de noche, con los saqueadores de noche. Puede traducirse como asoladores. Esta palabra hebrea lleva la idea de destrucción total. Pues describe una persona con característica de devastar, destruir y saquear todo sin dejar nada en ese lugar. En este sentido, los términos utilizados en esta parte del versículo transmiten una intensidad mucho mayor que la simple palabra de ladrones. Es algo que se va intensificando más. Y aún con esta intensificación de acciones que Dios pone sobre estas comparaciones, no se comparará el juicio de Dios con lo que estas personas hagan. No se comparará el juicio de Dios con lo que estas personas hacen, hermanos. Hacen en este sentido. Por lo tanto, que esta descripción debería hacernos comprender a nosotros, hermanos, cuán severo y cuán absoluto será el juicio de Dios sobre Edom y sobre todas las personas, hermanos, que han rechazado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El juicio final, el juicio del gran trono blanco que observamos al final del libro de Apocalipsis, hermanos, será un juicio aún más terrible del cual sufrió Edom. Nadie puede escapar de este juicio de Dios, hermanos, en este sentido. Hermanos, el juicio de Dios es severo, como se describe literalmente en Hebreos 11:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es. Y ustedes observen entonces, versículo 5. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cuál sería el efecto de esto? ¿Cómo ha sido destruido? Evidentemente, hermanos, si vienen ladrones o saqueadores, va a haber destrucción. Y eso nadie lo puede detener. Por lo tanto, esta expresión tiene el tono de un lamento que apunta hacia la devastación que sufriría Edom si fuera atacada por ladrones y saqueadores en este sentido. Y después dice la palabra de Dios: si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿No dejarían algún rebusco? Y aquí surge, hermanos, ese elemento muy importante de la comparación que Dios hace. Porque estos vendimiadores, aunque eran expertos en extraer el fruto de la tierra, pero había un mandato de parte de Dios de que dejasen algo ahí. Algo que había sido regulado por la ley de Dios, como lo vemos básicamente en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, por ejemplo, 19:10, que dice: no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y el extranjero lo dejaras. O Deuteronomio 24:21, cuando vendimiadores a tu viña no rebuscarás detrás de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Es decir, Dios tenía el propósito de dejar estos elementos para las personas desprovistas, pero para Edom, ni aun esos elementos que se dejan al final tendrían acceso. Es decir, sería un juicio total y absoluto de parte de Dios. Quedaría destruido. Por tanto, hermanos, en el versículo 5, el autor del libro de Abdías utiliza esa comparación para resaltar la gravedad del juicio divino sobre esta nación. Si vinieran ladrones, saqueadores, no se llevarían todo. Tomarían únicamente lo que les resultase valiosos o lo que pudieran cargar. Si llegaran vendimiadores, ¿verdad?, aún dejarían algo, dejarían lo que le llamaban el rebusco para los pobres. Pero para Edom no habría rebusco en ese sentido. El mensaje de Dios es claro entonces, hermanos. Es claro, ni siquiera tendrá lo que dejan ladrones, saqueadores o los vendimiadores. En otras palabras, Edom será completamente despojada de sus riquezas.
No quedará nada. Dios mismo la llevará a la ruina. Esto se confirma, hermano, en el versículo 6, de manera muy fuerte y enfática. En el versículo 6, donde se hace una declaración absoluta acerca del juicio de Dios. Dios no permitirá que Edom conserve ninguna de sus riquezas. Lo que está por venir no es un saqueo parcial, sino una devastación total determinada por Dios. Observe el versículo 6, como dice: como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Esa es una referencia clara al juicio de Dios. En contraste con el versículo 5, de que si le sucediera esto con ladrones, saqueadores, vendimiadores, queda algo. Al final del día queda algo, pero no así con Edom. Por lo que dice, como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. El versículo 6 entonces, hermanos, anuncia con claridad lo que Jehová está por hacer en contra de Edom. En este juicio Dios mismo despojará a Edom completamente de sus riquezas. No será una pérdida parcial ni accidental, sino un acto deliberado de escudriñamiento divino de parte de Dios, llevado a cabo con total exactitud y autoridad por Él. El texto dice que Edom será escudriñada. Ese término no se refiere simplemente a buscar, sino a buscar meticulosamente, con detalle, con intensidad. Escudriñar implica examinar a fondo, sin dejar rincón alguno sin explorar. Es una acción cuidadosa y profunda que resalta la severidad del juicio divino. Nada quedará sin descubrir, nada quedará para Edom, todo se perderá por parte de Dios. Y la frase, los de Esaú, es una referencia directa, hermanos, al pueblo edomita, ya que Edom desciende de Esaú, el hermano de Jacob. El texto menciona también que los tesoros escondidos, en alusión a las riquezas que los de Edom habían ocultado entre las montañas empinadas de su territorio. ¿Recuerda la semana pasada? Su geografía, donde ellos habían escogido vivir, es la actual Petra. Y cuando uno observa literalmente la infraestructura que ellos utilizaron, es asombroso. En montañas empinadas tenían su habitación, ahí vivían, ahí habitaba el pueblo de Edom. Para ellos era imposible que alguien penetrara sus fronteras y entraran a las montañas por lo difícil de acceso que era. Y así como era difícil de acceder a ellos, también en esos lugares escondían sus tesoros, ya que era difícil poder acceder a ellos, y escondían en estos lugares especiales que era casi imposible, según ellos, que alguien los alcanzara. Entonces, por eso hace referencia a los tesoros escondidos, en alusión a la riqueza que los edomitas habían ocultado entre las montañas empinadas de su territorio. Estas montañas les daban una ventaja estratégica y geográfica a Edom, y les ofrecía, hermanos, un refugio seguro para proteger sus bienes. Este entorno montañoso les permitió acumular riquezas y sentirse invulnerables, lo que los llevó a una actitud de orgullo y falsa seguridad. Sin embargo, Dios declara que ni siquiera los tesoros más escondidos de Edom quedarían. Esos tesoros más escondidos, esos tesoros que estaban profundamente ocultos entre las montañas, de ellos quedarían fuera del alcance de esta nación. Aquel en quien no hay sombra de ignorancia ni limitación, escudriñará a Edom hasta dejarla por completo despojada. Así, hermanos, que las riquezas no son un obstáculo para Dios para poder emitir juicio o su disciplina a personas, como lo vemos aquí. No importa, no hay banco más seguro, no hay lugar más seguro. Si de Dios es, como lo vemos en el texto bíblico, básicamente quedamos en la ruina, porque dependemos de Él. De Él proviene todo, hermanos. De Él proviene todo, en ese sentido. Entonces, hermanos, Dios nos enseña que no debemos poner nuestras esperanzas en nuestras posesiones, ni creernos más por las posesiones que Él mismo nos ha permitido tener, que Él mismo nos ha provisto. Es Dios de manera soberana que hace esto, hermanos.
¿verdad? No deberíamos pensar que valemos más que aquellos que tienen menos recursos, porque esa actitud revela la presencia de un ídolo en el corazón de nosotros, el cual se llama orgullo. Ese fue precisamente el pecado de Edom, hermanos. Ellos creían que sus posesiones lo hacían superiores a los demás. Se sentían intocables por causa de sus riquezas y seguridad material. Pero como hemos visto, las riquezas no representan ningún obstáculo para Dios a la hora de disciplinar a sus hijos o de juzgar a una nación, como ese es el caso. Cuando los corazones se exaltan por lo que tiene, se alejan de aquel que lo dio, quien es Dios. Y Dios en su santidad no pasará por alto esta soberbia y arrogancia. Por eso nuestra confianza debe estar puesta solo en el Señor, no en lo que poseemos, porque todo lo material, hermanos, ciertamente es pasajero, pero Dios permanece para siempre. Hoy podemos tener, mañana no, hermanos, definitivamente, pero Dios permanece para siempre. Por lo tanto, no podemos depender de las cosas que Dios nos ha provisto, sino dependamos de nuestro proveedor, quien es Dios. No nos creamos más si Dios nos ha bendecido más económicamente que otros, porque esa ha sido su voluntad, no porque lo merezcamos. Él ha abierto las puertas necesarias para el empleo, Él ha abierto las puertas necesarias para cada negocio. No es nuestra sabiduría, hermanos, realmente no hay sabiduría en nosotros, y toda sabiduría humana realmente es diabólica, como lo menciona el libro de Santiago. Realmente no somos sabios. Observemos cómo vivimos nosotros, hermanos. Observemos cómo pensamos, cómo actuamos. Realmente muchas veces falta sabiduría hasta el momento en que hablamos. Así que no es por nuestras habilidades o capacidades que hemos generado lo que hemos generado, sino es que de manera soberana Dios nos ha sustentado y nos ha permitido tener estos preciosos recursos que provienen de Él. Y por lo tanto, vivir en humildad en base a esto. Y reconocer de quién viene, quién es la fuente de toda esta bendición. Es nuestro Dios. Y no creernos intocables. Porque usted ha visto eso, lo que pasa muchas veces. Cuando una persona trabaja para una empresa o una institución del Estado y tiene un puesto inferior y lo asciende, ahora está en un escritorio. Ahora, se cree más que los demás por la posición que adquirió. Hermanos, si Dios nos ha bendecido de esta manera, no tenemos que tener esta actitud como la tuvo Edom, sino ser humildes. Y por eso es importante de entender el peligro de las riquezas, hermanos, entender el peligro de las riquezas en este sentido. No que sean malas, sino que muchas veces nos desviamos. ¿En qué sentido? Creyéndonos más que los demás por lo que Dios nos ha permitido tener. Nos desviamos ¿en qué? En que confiamos en ellas muchas veces más que en nuestro Dios. Tal cosa no debe de pasar en nosotros. Segundo elemento, hermanos, que tenemos que poner atención es: entiende el peligro que las amistades humanas pueden fallar. Ciertamente las amistades humanas pueden fallar. Observe, hermanos, lo que dice el versículo 7. Porque el versículo 7 va a establecer esa realidad con Edom. Y dice versículo 7: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron en contra de ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. ¿Ok? Esa es una aseveración fuerte que hace Dios bajo esta realidad de que no podemos confiar y depender de las alianzas humanas que podamos tener, como claramente lo vemos aquí. Observe cuidadosamente cómo inicia el versículo 7. Todos tus aliados te engañaron. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad en la que vivimos. Eso nos enseña de manera clara y absoluta que no podemos poner nuestra confianza en las personas, porque fallamos.
Somos pecadores, luchamos con el pecado. No podemos hacer esto. ¿Ok? Y eso fue lo que hizo Edom. Puso su confianza en las alianzas que él había hecho con las naciones amigas que tenía. La nación de Edom contaba con alianzas políticas y militares. Habían establecido pactos con otras naciones con el propósito de protegerse y fortalecerse frente a posibles amenazas externas. A los ojos romanos, esto presentaba una estrategia de seguridad y poder para ellos. Y les daba ese falso sentido de seguridad de estar protegidos. No solo ahora por la posición geográfica que para ellos era casi impenetrable para una invasión militar, sino ahora por las alianzas que tenía esta nación con otras naciones. Hoy en día esa alianza puede llamarle el G7, G8 y no sé cuántas otras más hay, ¿verdad? Pero toda alianza humana es engañosa, esa es la realidad. Sin embargo, esas alianzas no representaban ningún obstáculo para Dios, para que Dios emitiera su juicio contra esta nación. El juicio divino, que estaba determinado en contra de Edom, no podía ser determinado y detenido por la fuerza de los aliados que esta nación tenía. Al contrario, Dios utilizaría esas mismas naciones como instrumento para disciplinar a Edom. Muy curioso. Dios usaría estas mismas naciones con las que Edom misma había hecho alianza, había hecho pacto político y militar. Y estas mismas naciones que se apoyaban con Edom, Dios mismo iba a utilizar estas naciones para atacar a Edom en este sentido. Aquellos con quienes Edom habían hecho pacto serían precisamente los que atacaría a este pueblo. Como lo vemos en el versículo 1. Observe el versículo 1, Abdías versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado ¿a dónde? A las naciones. ¿A cuáles? Precisamente a las naciones con las cuales Edom había hecho pacto. Ahora observe el contenido del mensaje que Dios había enviado a estas naciones. Levantaos y levántate contra este pueblo en batalla. Dios ya había lanzado la orden a estas naciones. Y por eso en el versículo 7 es lo que se afirma: todos tus aliados te han engañado. Todos tus aliados te han engañado. Dios mismo usó a los aliados de Edom para atacar a Edom mismo. Atacar a este pueblo mismo. Y eso es claramente visible en el versículo 1, hermanos, con el versículo 7. Así que se cumple una vez más que Dios es soberano sobre todas las naciones. Dios gobierna sobre las naciones. Dios ejerce control y dominio sobre las naciones. Aunque los grandes líderes políticos mundiales creen que ellos manejan el tablero del ajedrez, pero en realidad detrás de eso está Dios manejando y controlando todo elemento a través de las naciones, hermanos. Y eso lo vemos claramente aquí. Aunque Edom creía que tenía esa alianza, pero detrás de todo esto estaba Dios moviendo a las naciones para atacarlos. ¿Ok? Y eso vemos algo precioso aquí de parte del carácter de nuestro Dios, que Él es soberano. Él ejerce control y dominio sobre las naciones, y que nadie y que ningún sistema humano va a poder frustrar sus propósitos. Cuando Dios dice disciplinar, hermanos, Él lo hace sin importar cuántas naciones se opongan. Incluso Él puede utilizar estas naciones para poder hacer su propósito. Por lo tanto, hermanos, ni la disciplina, ni la riqueza, ni las alianzas, ni la posesión geográfica pueden evitar el juicio de la poderosa mano de Dios. ¿Qué más dice el versículo 7? Todos tus aliados te han engañado. ¿Qué más dice? Hasta los confines te hicieron llegar. Y una mejor traducción podemos decir: hasta los límites de la tierra te hicieron llegar. Indicando de esta manera, hermanos, que estas naciones mismas aliadas fueron las encargadas de expulsar a Edom de sus propias fronteras. Estas mismas naciones con las cuales tenía esta alianza, con las cuales tenían estas relaciones,
fueron las encargadas de expulsar a Edom de su propio lugar, de sus propias tierras, de sus propias fronteras. Tal cual como el versículo 7 lo confirma, diciendo: los que estaban en paz contigo prevalecieron en contra de ti. Edom, hermano, se sentía intocable por causa de sus alianzas políticas. Creía que al estar en pacto con otras naciones, ni siquiera Dios mismo podría tocarlo. Pero para el Señor, ningún tratado, ninguna alianza o apoyo humano representa un genuino obstáculo para emitir su juicio. Aunque Edom hubiese contado con el respaldo de todas las naciones del mundo en aquel momento, Dios la habría juzgado de igual manera. Incluso fácilmente pudiera haber utilizado todas las naciones de ese mundo para atacar y despojar y sacar a Edom de su tierra para destruirla conforme a sus propósitos y sus juicios. ¿Y por qué esto? Porque Dios es quien verdaderamente gobierna sobre las naciones. Dios es quien verdaderamente gobierna sobre toda su creación, hermanos. Él es soberano y ningún poder humano, por grande que parezca, puede frustrar los planes de nuestro gran Dios. Cuando Dios decreta juicio, ni las riquezas, ni la geografía, ni las alianzas pueden detener su mano. El Señor reina sobre toda la tierra y su voluntad se cumple con precisión y con autoridad absoluta. No hay nadie que lo detenga. Y observe lo que dice diciendo el versículo 7. Dice el versículo 7: todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines de la tierra te hicieron llegar, hasta los límites de la tierra te expulsaron. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Observe muy bien lo que dice el versículo 7. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. Y si usted revisa, la palabra lazo es una opción para una traducción ahí, pero la palabra más apropiada sería herida o llaga, pudiéndolo traducir de esta manera. Los que comían tu pan pusieron una llaga o herida debajo de ti. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Hermanos, la comida, el pan, a lo que se refiere el texto bíblico es simbólico y tiene un trasfondo muy significativo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando se establecían tratados, pactos o alianza entre las naciones, era común compartir una comida como acto de ratificación y sello, un sello que ponía a la alianza. Este gesto representaba compromiso de fidelidad mutua entre las naciones. El compartir pan entre ellos representaba un compromiso de fidelidad mutua entre las naciones. Sin embargo, en este pasaje, el pan con el que se selló esa alianza se presenta de forma muy distinta. Se compara con una llaga o herida. Como les mencioné, una traducción más fiel del término hebreo traducido como lazo es en realidad llaga o herida. La expresión debajo de ti se refiere a las plantas de los pies, un lugar donde una herida dificulta el movimiento y causa dolor constante. De manera tal que estas alianzas para Edom fueron esto, un dolor constante para ellos. Por lo tanto, la alianza que Edom tenía con otras naciones se convirtió en una llaga profunda en las plantas de sus pies que les impidía moverse libremente para defenderse de sus propios aliados. Esta es una figura poderosa, hermanos, que indica que aunque Edom confiara en esas alianzas, Dios tenía el poder de revertir esos pactos o esas alianzas con esas naciones y usar esas mismas naciones para causarle daño a Edom mismo. Así, lo que parecía ser una fuente de seguridad para Edom, en realidad sería su propia perdición, el propio instrumento de Dios para emitir juicio sobre esta nación. Dios demostraría que ninguna alianza humana puede contrarrestar su voluntad soberana. Hermanos, no debemos depender plenamente de nuestras amistades o relaciones humanas, porque ¿se ha fijado usted? Cuando tenemos, si podemos decirlo en esos términos, un conocido, un familiar o un amigo posiblemente famoso, sacamos pecho.
lo exponemos. Mire, yo soy amigo de tal. ¿Verdad? No, yo fui estudiante del doctor tal. Mire, ¿conoce ese escritor? A Carballosa. ¿Conoce a Cornelio? Mire, yo fui su estudiante, o sea, y fui uno de los mejores de la clase. A mí me permitía revisar sus exámenes. O sea, ¿me entiende? A esto me refiero. Entonces, no empezamos a creernos y genera un sentido de orgullo muchas veces, que no tiene que ser así, hermanos. En este sentido, no podemos depender plenamente de nuestras amistades o relaciones humanas, porque en cualquier momento pueden causarnos daño, incluso sin intención. Esto no significa que dejemos de confiar en nuestros amigos o que perdamos la comunión con ellos. Más bien se trata de no poner toda nuestra confianza en ellos, porque nuestra seguridad y esperanza debe estar ancladas en nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que los amigos pueden ser un apoyo valioso en nuestras vidas y Dios los usa para ayudarnos, animarnos, acompañarnos. Sin embargo, nuestra confianza total debe estar siempre en Dios, quien Él es fiel, soberano y que nunca falla. Nunca falla. Y eso lo podemos ver a través de la historia de Israel. Israel fallaba una, otra. Y usted lo puede ver a lo largo, ese patrón de estilo de vida pecaminoso de la nación de Israel en el libro de Jueces. Israel le daba la espalda a Dios una y otra vez. Y Dios lo sustentaba y levantaba un juez cada vez más para ayudar a esta nación. Hermanos, eso visibiliza la naturaleza pecaminosa nuestra, que aunque seamos amigos, o seamos hermanos, fallamos. Usted como hermano en Cristo, ¿ha fallado otro hermano? Pregunto. ¿Nos hemos fallado los unos a los otros? Pareciera que el mandato no sería amarnos los unos a los otros. Parece que el mandato sería fallémonos los unos a los otros, porque ese sí lo cumplimos con excelencia. Y eso revela nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, que tenemos que trabajar más en nuestra santificación profundamente, constantemente. Tenemos que trabajar en nosotros. Pero el único que sí no falla, hermanos, es nuestro Dios, nuestro gran y eterno Dios. No nos falla. Aunque fallemos nosotros, aunque le quisiéramos negar nosotros a Él, Él no nos falla y permanece fiel. Aunque nos enojemos con Él y aunque muchas veces le queramos hacer berrinche como niños, Él está ahí como un Padre fiel para con nosotros. Hermanos, cuando ponemos nuestra esperanza en Él, tenemos una base firme que no depende de las circunstancias ni de las personas. Recordemos que solo Dios es nuestra roca fuerte, nuestro refugio, seguro en quien podemos confiar plenamente, incluso cuando los demás nos fallen. Tercer elemento, entiende el peligro que tu sabiduría no puede salvarte. Entiende el peligro que tu sabiduría no puede salvarte. Observe el versículo 8 y 9. ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom? Mire, Dios hará perecer a los sabios de Edom. Y la prudencia del monte de Saúl, nuevamente una referencia directa a Edom. Versículo 9. Y tus valientes, teman, dice Dios. Aún tus valientes, teman. Serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Mire, hermanos, básicamente a la luz de esto tenemos que entender el peligro de nuestra propia sabiduría humana. Edom perecería, hermanos, porque Dios actuaría directamente en contra de la capacidad intelectual y de sabiduría de esa nación. Edom era reconocida por su gran intelecto y sabiduría práctica. Evidencia de eso era la habilidad que tenían para poder prosperar en unas montañas empinadas, como les mencioné,
que incluso si usted busca en internet puede ver esas montañas donde ellos vivían. La infraestructura que desarrollaron era realmente impresionante y testimonio de su conocimiento y destreza, que incluso algunos dicen, fueron extraterrestres, es imposible que humanos hicieran esto. Como todo es la explicación que el mundo da, ¿ok? Sin embargo, no importa cuán sabia o intelectual sea una nación, Dios declara con firmeza que le hará perecer. La pregunta es, ¿cómo Dios hará eso? Y la respuesta la da en el versículo 8. ¿Hará Dios perecer a quiénes? A los sabios de Edom. Dios lo hará destruyendo a sus sabios. Y esto tiene implicaciones muy fuertes, hermanos. Aunque Edom tuviese sabios capaces de sacar a la nación de dificultades difíciles, Dios decreta que incluso sus sabios serán destruidos. Esto representa un juicio definitivo y total. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque si una nación queda devastada, si una nación queda destruida financieramente, hablando a nivel de infraestructura, por un catástrofe natural, queda destruida, la esperanza de esa nación recae en ¿quiénes? En aquellos sabios que tiene la nación, que a través de la sabiduría podrían levantar esa nación, que a través de su sabiduría podrían restaurar y construir esta nación, a pesar de la destrucción que le vino, ¿verdad? Pero Dios dice, vas a quedar destruida, y aún ni tus propios sabios van a poder hacer esto, porque serán destruidos completamente. Y eso trae implicaciones directas en el sentido de que Edom nunca más se volvería a poner en pie. Nunca más se volvería a poner en pie. Pero no solo los sabios serían destruidos. Versículo 9. También derribados, ¿quiénes? Los valientes. Estos valientes representan a los militares guerreros de Edom, quienes serán amedrentados, serían paralizados, serían desmoralizados ante el juicio divino de Dios. Su fortaleza desaparecerá y quedarán atónitos, incapaces de defender a la nación de Edom. Así por lo tanto Dios destruye no solamente a la sabiduría o los sabios de esta nación, sino a sus hombres de guerra. Dios no solo destruye la sabiduría humana, sino también la fuerza militar de esta nación, demostrando que ninguna capacidad humana es suficiente para resistir a su juicio, soberanía. Hermanos, no hay sabiduría ni fuerza humana que pueda resistir el juicio de Dios. De esta manera, nadie puede oponerse a Él, nadie puede escapar de su disciplina. Hermanos, nosotros también antes éramos como Edom. Observe libro de Efesios, rápidamente, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Eso significa que estábamos destruidos. Eso significa que estábamos muertos en vida. Eso literalmente significa que éramos zombies andantes, muertos caminando en esta tierra. No teníamos vida porque estábamos muertos por los delitos y pecados en los cuales dice anduvisteis. Este es el estilo de vida de una persona que no tiene a Cristo. Vivir un estilo de vida en sus pecados en otro tiempo, siguiendo el ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, quien es una referencia directa a Satanás, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. ¿Cómo? Con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Hermanos, eso significa que Dios iba a depositar su ira sobre nosotros, ya que éramos pecadores y habíamos ofendido a la santidad de Dios. Y somos pecadores desde que nacemos, como lo explica el Salmo 51:5, hermanos. Y eso merece un juicio de parte de Dios para con nosotros. En ese sentido, hermanos, éramos como Edom, simplemente muertos sin esperanza. Muertos sin esperanza. Observe Efesios capítulo 2. Versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Hermanos, si no tenemos a Cristo, no hay nada más en nosotros.
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, como estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Hermanos, estábamos como Edom literalmente. No había nada en nosotros, hermanos. Simplemente la expectativa del juicio de Dios, la expectativa de que la ira de Dios iba a caer sobre nosotros. Pero por gracia y misericordia divina, hermanos, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es maravilloso. El versículo de Efesios 2 al 3 narra nuestra condición. ¿Qué podíamos hacer? Nada. Pero el versículo 4 narra la acción divina de Dios que hizo a favor de nosotros, dándonos vida en Cristo Jesús. Y esa es la manifestación de la gracia divina de Dios sobre nosotros. Dios nos ha provisto de alguien que nos protegió de su ira. Ese alguien es Cristo Jesús, quien sufrió nuestra ira, sufrió la ira de Dios sobre nosotros. Él estuvo en nuestro lugar recibiendo la ira de Dios que merecíamos nosotros. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo, quien nos liberó de la ira venidera, la gran ira, el gran juicio final que Dios va a establecer sobre las naciones al fin de los tiempos, como lo afirma 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya somos libres de esta ira, hermanos. Ya somos libres de esta ira. Ya somos libres de este juicio, porque Cristo pagó por nosotros. Podemos estar seguros de que no seremos consumidos por el juicio divino de Dios, sino que recibimos perdón, gracia y vida eterna. Así que confiemos plenamente en Él, en nuestro refugio y salvación. Pero que eso no nos dé también un falso sentido de seguridad. Que aunque no recibiremos el juicio de Dios, aunque no recibiremos la ira de Dios, Dios puede disciplinarnos. Porque Dios disciplina a quien ama. Dios disciplina a sus hijos. Y si no estamos alineados bajo la voluntad de Dios, Él puede disciplinarnos a nosotros, hermanos. A lo largo del libro de Días, en los versículos 2 al 9, hemos aprendido a tomar en serio los peligros de un falso sentido de seguridad. Hemos visto el peligro de creernos lo que en realidad no somos. Hemos aprendido el peligro del orgullo que nos ciega muchas veces. Hemos aprendido la fragilidad y la falsedad de depender en las riquezas. Hemos aprendido la inseguridad de confiar plenamente en las amistades y alianzas humanas y en la vana pretensión de apoyarnos en nuestra propia sabiduría, una sabiduría humana. Ninguno de estos elementos puede librarnos, no del juicio, sino de su disciplina, porque ya no seremos juzgados, porque Cristo ya fue juzgado por nosotros en la cruz del Calvario. Pero Dios sí puede disciplinarnos, hermanos, disciplinarnos, como lo afirma Proverbios 3, 11 al 12. Si me puede acompañar rápidamente, el libro de Proverbios 3, 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como al padre al hijo que a quien quiere. ¿Ok? Observemos en este sentido lo que Hebreos nos dice, Hebreos 12, 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dice, como hijos se nos dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que, hermanos, si estamos siendo pretenciosos, orgullosos, soberbios, y estamos poniendo nuestra confianza en estas 5 cosas que hemos estudiado, Dios no nos juzgará, porque ya lo hizo en el Señor Jesucristo. Pero sí nos va a disciplinar. Sí nos puede disciplinar, claramente. Y lo hace porque nos ama. Lo hace porque somos hijos de Él.
como claramente lo ha afirmado en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados, por lo tanto Él sí nos puede disciplinar en este sentido. Hermanos, entonces no importa qué tan alto estatus ocupemos, cuán fuerte nos creamos ser desde ese lugar, Dios nos disciplinará. Nos disciplinará si nuestra confianza no está puesta en Él. Que este mensaje, hermano, nos lleve a humillarnos ante el Señor y a poner nuestra confianza solamente en Él, quien es nuestra verdadera fortaleza y refugio, hermano. Tenemos que aprender a vivir como nuestro Señor Jesucristo. Observemos primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿en quién? En Cristo, no peca. ¿Ok? Y Cristo, hermanos, no pecó, y tenemos que aprender a vivir de esta manera. Pero tenemos que aprender también, primera carta de Juan 2, 6. ¿Y qué dice primera carta de Juan 2, 6? El que dice que permanece en Él, es decir, en Cristo, debe andar, debe de vivir como Cristo vivió. Pregunta, ¿cómo vivió Cristo, hermanos? Mateo 11, 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De esta manera. Hermanos, Señor Jesús, el creador de los cielos y la tierra, de acuerdo a Juan, capítulo 1, versículo 3, el que sostiene todo, el creador, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, ¿cómo vivió? Como manso y humilde de corazón. Y el Señor dice, aprended de mí. Es un mandato, es un imperativo, es una orden, es algo no negociable para Dios. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo a vivir de manera mansa y de manera humilde, tener un corazón manso y tener un corazón humilde. Que como iglesia, hermanos, vivamos de esa manera, con humildad, que nuestro Señor nos mostró con su ejemplo perfecto, como una vida humilde en la tierra. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de su amor y humildad para la gloria de Dios y la edificación de su iglesia. Amén. Nos ponemos de pie en esta mañana, hermanos, y oramos. Dios eterno, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, porque éramos hijos de ira, así como Edom, así como Edom, Dios. Pero el sacrificio de tu Hijo Jesucristo sobre nosotros nos libró de esa ira, sufriendo el Señor Jesús por nosotros, el castigo que era por nosotros. Padre, ayúdanos a no creernos más de los demás. Ayúdanos a no ser orgullosos, pretenciosos, soberbios. Ayúdanos a no creernos más y humillar a las personas por las posesiones que tú nos has permitido tener. Ayúdenos, Dios, a no confiar, no poner nuestra confianza en alianzas humanas. Ayúdenos, Dios, a no depender de nuestra sabiduría, sino de tu palabra. Ayúdenos, Dios, a ser fieles a usted. Ayúdenos a estar vigilantes de cada uno de estos 5 elementos que hemos estudiado, Dios, que pueden generar un falso sentido de seguridad, por lo tanto, orgullo en nuestro corazón, oh Dios, y que podamos depender de usted plenamente, completamente, solo en usted. Gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.